Sí, profe, yo lo escucho Sí, se ha perfecto. escuchado. Listo, ahí ya se está empezando a grabar y a transcribir, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, ¿pueden ver mi presentación? Sí, Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Richard Morán. Soy docente que pertenezco a la escuela SBTI del CAP de Pasto y tutor del curso de robótica. En esta oportunidad voy a trabajar con ustedes este CIPAS de la fase 3 correspondiente a la obtención del modelo de cinemático directo de los robots, ¿vale? Bueno, entonces este es el contenido que vamos a abordar durante este encuentro. Vamos primero a recordar una información preliminar que ya se había dado en la webconferencia, como lo es el resultado de aprendizaje, la descripción de la actividad, los productos que tienen que entregar y finalmente pues entraremos ya a explicar el tema correspondiente al CIPAS. Entonces, el resultado de aprendizaje pues, es aplicar la cinemática directa para modelar sistemas robóticos utilizando principios geométricos o matrices de transformación. Y aquí está, digamos, las fases eh, que se tienen que abordar en la actividad. La primera es, a partir de la aplicación trabajada en la fase 2, cada uno de ustedes eligió una aplicación de robótica, por ejemplo, pintura, soldadura, ensamble, embalaje, etcétera, ¿cierto? A partir de esa aplicación que ustedes trabajaron y de ese robot que ustedes definieron en esa tarea, se debe formular un proyecto que incluya actividades como capacitación de personal, compra de equipos, adecuación de infraestructura y cronograma de ejecución. Esa es la primera parte de la actividad. Luego hay una segunda parte de la actividad que es definir unos conceptos que son básicos para esta temática, como son cinemática directa, cinemática inversa, matriz de traslación, matriz de rotación, matriz de transformación, sistemas de coordenadas de referencia. Y la tercera fase, que es obtener el modelo cinemático directo para el robot que ustedes eligieron en la tarea 2. ¿Sí? Esa cinemática la pueden trabajar con el método geométrico que ustedes abordaron que se abordó en la web conferencia o con el método que vamos a abordar en esta sesión, que es el método de Navitt-Hartenberg. ¿Sí? Esta actividad es una actividad colaborativa, similar a la que se entregó en la fase 2, en el sentido de que tienen que trabajar en grupo, cada quien tiene que aportar eh, tanto al desarrollo de cada uno de los puntos, ¿cierto? Y deben unificar una actividad, ¿no? Como ahorita les voy a mostrar. El puntaje máximo son de 110 puntos. Esta actividad inició el 17 de marzo y termina el 13 de abril, para que lo tengan en cuenta. Aquí están las condiciones en las que se debe entregar el documento en formato PDF, una portada, introducción, el proyecto a desarrollar, el cual debe incluir actividades de capacitación de personal, compra de equipos, adecuación de infraestructura y cronograma de ejecución, los conceptos relacionados que deben definir y el modelo cinemático directo del robot que ustedes eligieron en la tarea número 2. Lo que tienen que tener en cuenta es que solo lo que se pide en esta actividad es solo que aborden los 3 primeros grados de libertad. ¿Sí? Las conclusiones y las referencias en formato APA, pues como ya se les ha recordado en realimentaciones previas, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones generales, pues entonces lo primero es que tienen que leer bien la guía, ¿sí? Para que sepan, pues qué es lo que se les pide y cómo se los va a evaluar. Ahí está la rúbrica de evaluación, donde está cada criterio, cuántos puntos vale y qué es lo que se le pide para que sea la tarea de una forma excelente, ¿no? Un único integrante del grupo es el que realiza la entrega y pues incluye a sus compañeros, ¿sí? La entrega es colaborativa, lo que significa es que no es simplemente que van a copiar y pegar
los aportes de cada uno, sino que van ustedes a compilar una sola entrega, digamos, con la mejor información de de todo el grupo y pues van a hacer una entrega organizada y completa, ¿no? 3 días antes del cierre de la fase no se realizan realimentaciones en el foro y algo que sí tiene que tener bastante en cuenta es el formato de entrega, ¿no? O sea, no se aceptan formatos en Word, carpetas comprimidas, enlaces, etcétera, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o continuamos. Profe, en el chat no hay ninguna inquietud No. y al parecer hasta ahora no hay preguntas. Bueno, muchas gracias, profe Cindy. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Bueno, aquí está como un otro recordatorio, pues de que son los 3 primeros grados de libertad, ¿no? Bueno, entonces ya entramos en materia. Antes de entrar a hablar de este método o modelo cinemático, con este algoritmo de David Hattenberg, pues recordamos algunos efectos preliminares, por ejemplo, eh, los robots son unas cadenas cinemáticas, ¿cierto? Están formadas por unos eslabones. Cada uno de estos elementos que tiene movimiento relativo entre sí, pues se llaman eslabones, ¿cierto? Y estos eslabones se articulan o se unen a través de unas uniones, ¿cierto? O articulaciones, pues como la llaman aquí. Entonces, de acuerdo a esa articulación, pues el robot puede tener diferentes clases de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un robot que es un robot cartesiano, muy típico, por ejemplo, de las máquinas CNC, ¿no? O de las impresoras 3D, por ejemplo, donde tenemos una traslación en un eje, que puede ser, por ejemplo, el eje X, otra traslación en un eje Z y otra traslación que puede ser, por ejemplo, en un eje Y, ¿cierto? Entonces, miren que este robot tiene 3 grados de libertad y en este caso las uniones son todas de tipo prismático, es decir, son traslaciones, ¿no? Sin embargo, pues existen otras configuraciones, por ejemplo, miren aquí este robot cilíndrico, tiene aquí un grado de libertad que es rotacional, es una unión tipo revoluta, ¿cierto? Es decir, este elemento puede girar respecto a la base y este elemento pues se traslada y este elemento se traslada. Es decir, que este robot cilíndrico tiene una articulación tipo revoluta y dos articulaciones tipo prismático. Por acá tenemos pues otro robot. Miren que este tiene la capacidad de rotar este primer elemento sobre la base, rotar aquí este otro elemento y finalmente este otro elemento tiene la capacidad de trasladarse, es decir, que tiene dos articulaciones de revoluta y una articulación prismática. Acá tenemos otro bastante conocido, de hecho lo vamos a trabajar nosotros en un ejemplo que vamos a hacer ahora. Es un robot tipo Escara, tiene 2 grados o dos conexiones, dos articulaciones rotacionales y una prismática, ¿no? Y este que también es bastante típico es un robot angular o antropomorfo, ¿no? Se llama así porque simula mucho a la cinemática de un brazo humano. Digamos, esta articulación simula el tronco, esta de aquí simula el hombro y esta de acá simula el codo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, pues se le llama antropomorfo, ¿no? Este robot tiene 3 articulaciones rotacionales, ¿vale? Pero pues en general pueden haber robots que tengan otro tipo de articulaciones, pues recordemos que en el caso más general, pues tenemos diferentes articulaciones, como por ejemplo articulaciones rotuladas, planares, de tornillo, prismáticas, ¿cierto? Rotacionales y cilíndricas, y pues que cada uno de este tipo de articulaciones tiene diferentes grados de libertad. Por ejemplo, la rótula tiene 3 grados de libertad, una articulación planar tiene 2 grados de libertad porque puede permitir
una traslación y una rotación, ¿cierto? La articulación de tornillo tiene un grado de libertad, aunque, digamos, uno pensaría que esta tiene dos, pero tiene es un grado de libertad acoplado, ¿cierto? Porque a medida que avanza en la hélice, pues rota, pero esa rotación y esa traslación están relacionadas, o sea, no se puede, no puede rotar y sin trasladarse. Por eso tiene un solo grado de libertad, ¿no? Por acá tenemos este que tiene una articulación prismática, un grado de libertad. Esta que es la típica, una unión tipo revoluta, y esta que es una unión tipo cilíndrica, donde se permite rotación y traslación de 2 grados de libertad. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, en la actividad, pues recordemos, ustedes van a tener que modelar alguno de estos robots, que generalmente son los más típicos, pero no necesariamente, pues, tiene que ser alguno de estos. Puede ser que alguien haya escogido un robot diferente, ¿no? Pero el método que vamos a desarrollar aquí, pues, les va a permitir solucionar el problema cinemático en cualquier caso. Entonces, ya empezamos aquí a hablar del algoritmo de David Hartenberg, ¿no? ¿Qué es lo que es este algoritmo o cuál es la motivación? Pues nosotros en robótica tenemos el problema que tenemos que resolver es el siguiente. Nosotros conocemos las coordenadas o tenemos un sistema de referencias aquí en la base, ¿cierto? Pero este robot, como tiene varias articulaciones, lo que nos interesa a nosotros es saber, por ejemplo, cuál es la posición y cuál es la orientación del elemento final o del efector, que pues normalmente está al final en el último grado, en el último eslabón del robot, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues obviamente necesitamos hacer una manipulación matemática. Por ejemplo, en la web conferencia se abordó la teoría acerca de lo que son las matrices de transformación, que aquí aparece, pues se la denota como T, ¿cierto? Y básicamente es una matriz de 4 por 4, donde podemos incluir tanto una rotación como una traslación. Y aquí hay otras, digamos, variables adicionales, algo relacionado con la perspectiva y otro relacionado con el escalado, que normalmente esto en robótica nosotros no lo trabajamos, simplemente nosotros nos interesa es, para llegar de aquí hasta acá, hacerlo a través de rotaciones y traslaciones, ¿sí? Y entonces, el reto es encontrar esta matriz de transformación que me relaciona el sistema de coordenadas de la base con el sistema de coordenadas del efector o de la pinza. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, no hay ninguna pregunta hasta ahora. Señor, Bueno, sí hay una pregunta, señor. no vi quién habló. Sí, cuéntanos. Creo que es Jason. Jason, ¿nos puedes comentar cuál es tu inquietud hasta el momento? Bueno, Mm, continuemos, ¿no? Creo que sí. mientras Jason... Bueno, entonces, como les decía, pues ese es el reto. Entonces, básicamente es encontrar esta matriz de transformación, y para eso, pues necesitamos utilizar las herramientas matemáticas que son estas matrices, ¿no? Ahora, pues es muy difícil llegar directamente de aquí a acá, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los robots pues tienen varias articulaciones, entonces, y varios elementos, y cada elemento se mueve relativamente respecto a otro. Entonces, lo que se hace normalmente es que se define un sistema de coordenadas en cada eslabón del robot. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema de coordenadas S0 que pertenece a la base, un sistema de coordenadas S1 que pertenece a este elemento de aquí, un sistema de coordenadas S2 que pertenece a este elemento, y finalmente acá un sistema de coordenadas S3 que define la posición de este elemento, ¿cierto? Bueno, normalmente los robots no tienen 3 grados de libertad,
De hecho, lo más común es que tengan 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el- para poder definir la posición de un punto en el espacio necesito 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿cierto? Pero con eso no defino la orientación, no defino totalmente la posición de un cuerpo, porque digamos, este cuerpo yo lo puedo definir aquí en el espacio, en un punto, ¿cierto? Puedo dar las coordenadas X, Y y Z, pero no estaría definiendo esto, que es la orientación de este elemento en el espacio. Y para poder orientar este elemento en el espacio, ¿cuántos parámetros necesito? ¿Alguien me puede decir? Tenían cuatro parámetros, los tres de los ejes y el vector. O sea, 3 para definir la posición, ¿cierto? Pero mira que, por ejemplo, digamos que ya definimos la posición de este punto. Yo tendría que definir la orientación de este elemento respecto a un eje, la orientación respecto a este otro eje y la orientación respecto a otro eje que pasa por aquí. Es decir, que necesito adicional de los 3 que necesito para definir la posición, necesitaría definir otros 3 parámetros para definir la orientación. Por esa razón, los robots normalmente tienen 6 grados de libertad, ¿sí? Para poder llegar a un punto con una orientación arbitraria, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Sino que hay algunos casos especiales, por ejemplo, donde los robots no necesitan llegar con una orientación específica. Digamos, si solo necesito llegar y recoger en un plano, pues la pinza siempre va a llegar vertical, ¿sí? Entonces, me ubico, posición y una orientación. Entonces, ¿cuántos grados de libertad necesitaría ahí? Pues probablemente 3 o 4, ¿no? ¿Sí? 3 o 4 porque, pues, en ese caso la pinza llega con una orientación específica, ¿sí? No va a moverse en el espacio, sino que va a llegar vertical, por ejemplo, o puede llegar horizontal, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces volviendo al tema aquí, pues en el caso más general, los robots tienen varios grados de libertad, más de 3, solo que aquí en la tarea, digamos, por facilitarles a ustedes la vida, ¿cierto? Solo se les pide los 3 primeros grados de libertad, que generalmente son los grados de libertad que definen la posición del efector, porque los otros 3 grados de libertad adicionales generalmente definen la orientación, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros, digamos, si ya tenemos estos 4 sistemas de coordenadas, cómo podemos nosotros relacionarlos? Pues a través de una transformación, ¿no? Entonces hay una transformación que me define la relación entre S1 y S2, ¿cierto? Que sería esta. Hay una transformación que me relaciona S2 con S1, que sería esta. Y hay otra transformación que me relaciona S3 con S2, que sería esta. De tal forma que la transformación total, la que me relaciona este sistema con el sistema de la base, o sea, el sistema de la pinza con el sistema de la base, pues estaría dado por la multiplicación de esas 3 matrices homogéneas, cada una que define pues las relaciones entre los sistemas que ya nombramos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que realmente nosotros nos están pidiendo en la tarea, que encontremos esta transformación, ¿sí? ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Bueno, parece que no hay Todo claro inquiet- hasta ahora. No hay no preguntas. hay, no hay inquietudes, ¿no? Entonces, lo que hace este algoritmo de Navitt-Hattenberg es darnos una serie, es como una serie de pasos, son 15 pasos, que nos va a decir cómo llegamos a partir de aquí, cómo llegamos acá, ¿cierto? Para hacerlo de una forma sistemática. De tal forma que si nosotros seguimos los pasos al pie de la letra, como lo dice el algoritmo, pues no vamos a tener ninguna dificultad, ¿sí? Y vamos a poder definir unos parámetros en una tabla
que después nos van a permitir nosotros fácilmente pues meter esa tabla en un código de MATLAB o de otro software y fácilmente vamos a poder encontrar la matriz de transformación que es nuestro reto, ¿no? ¿Sí? ¿Y en qué se basa esa transformación? Por ejemplo, esta a sub 0,1, ¿sí? ¿En qué se basa? Pues se basa en 4 movimientos, ¿sí? El primero es una rotación alrededor del eje Z por un ángulo teta sub i, luego seguido de una traslación sobre el eje Z por una distancia de sub i, seguido de una traslación a lo largo del eje X por una distancia a sub i, para finalmente hacer una rotación sobre X, un ángulo alfa sub i. De tal forma que, pues, esa transformación va a estar dada por la multiplicación de esos 4 movimientos. Aquí tenemos la rotación, la traslación en Z, la traslación en X y la rotación en X, ¿no? Y pues si nosotros recordamos, por ejemplo, cómo se definía una matriz homogénea para una rotación en Z, pues aquí está, ¿no? Mírenla. ¿Sí? Recordemos que esta, esta matriz de 3 por 3 pues define las rotaciones, ¿cierto? Acá seguida de una traslación, miren que aquí pues tenemos esta matriz de 3 por 3 que es la identidad, es decir, que no hay ninguna rotación, simplemente aquí estaría el vector de traslación y solo tendría una componente en la parte Z, ¿sí? Luego tenemos aquí otra matriz de traslación, que también miren que la parte de rotación pues está intacta, es una matriz de identidad, no tiene ninguna rotación ahí, simplemente es una traslación y pues miren que a su i está ocupando la posición X, es decir, esa es una traslación en X. Y finalmente la rotación, que aquí sí ya no está la matriz de identidad, pues aquí está la matriz de rotación en el eje X, ¿no? Entonces cuando nosotros multiplicamos estas 4 matrices, pues llegamos a esta matriz de aquí, que es la matriz que relaciona el grado de libertad I sub -1 con el grado de libertad I, ¿cierto? O que relaciona, pues, si nos queremos regresar acá, pues va a relacionar este sistema con este, o este con este, o este con este, ¿cierto? Dependiendo de los números que utilicemos aquí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? No hay preguntas hasta ahora. Bueno, continuemos, ¿no? Entonces, nosotros para poder ilustrar este método, pues vamos a utilizar un ejemplo. En este caso vamos a resolver el problema cinemático de un robot de escara, como se los describí previamente. Este robot de escara, pues si ustedes se acuerdan, está formado por 3 grados de libertad, ¿cierto? Este es un grado de libertad rotacional, es decir, esto puede rotar aquí sobre este eje. Este eslabón puede rotar respecto a este eje, esta articulación aquí es rotacional. Y finalmente en la parte, en el extremo, pues tiene un efector que no rota, sino que se desplaza verticalmente, ¿no? Es decir, que tiene 2 articulaciones rotacionales y una prismática, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder abordar el problema cinemático con un robot como este o con el que ustedes tengan ustedes hayan elegido en su aplicación, pues es hacer una representación funcional, que es representar las longitudes y los grados de libertad del robot, ¿cierto? Pues de una forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces miren que, pues aquí normalmente para localizar este elemento respecto a la base, pues nos tienen que dar una distancia, o ustedes tienen que averiguarla, ¿cierto? En su robot, una distancia L1. La separación de estos dos ejes también pues tiene que ser conocida, L2. Y la separación de estos dos ejes, pues también tiene que ser algo conocido, que en este caso sería L3, ¿cierto? Nosotros en este caso lo vamos a resolver de una forma general, es decir,
nosotros lo vamos a hacer para cualquier L1, para cualquier L2 y para cualquier L3. Pero en el caso de ustedes, también lo pueden resolver de forma general y después le pueden poner numeritos y simularlo, pues ya eso lo harán en la en la siguiente fase, pero por el momento pues lo pueden hacer de una forma general. Profe, por acá hay Listo. una inquietud que nos hace un Ajá. estudiante. ¿El efector cuenta como un grado de libertad? Bueno, hay que entender que el efector no es una articulación, ¿no? El efector es un eslabón, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el efector podría ser una parte de este eslabón, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer esa aclaración ahí de que el efector es un eslabón del robot, ¿no? No es un grado de libertad, porque un grado de libertad se está refiriendo es básicamente a una articulación. Los grados de libertad están asociados a las articulaciones, ¿no? ¿Sí? Es correcto. Evelyn, ¿te queda clara la pregunta que haces? O si quieres, puedes abrir también el micrófono, si quieres. Bueno, creo que ya quedó claro, Ok, ¿cierto, profe? parece que sí. Dice que en la tarea solo se toman los 3 grados de libertad Ah, o se pueden incluir los eslabones. Recuerda que es que un robot está conformado por eslabones y por articulaciones. Si tú ujú. no tienes eslabones, no tendrías un robot, ¿cierto? Entonces, sí o sí, tienen que haber eslabones unidos a una articulación. Y la articulación es lo que une dos eslabones. Y esa articulación es la que te está dando, o ese movimiento de esa articulación es la que te está dando el grado de libertad. Gracias, profe Cindy. Listo. Ujú. Quedó Si más quieres, claro, ¿no? continúa y cualquier cosa ahí, yo lo voy Sí. respondiendo por acá. Bueno, gracias, profe. Entonces, continuemos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que para aclarar un poco más ese punto, piensen, por ejemplo, en este robot, ¿no? Miren que este robot, si nosotros lo analizáramos más detalladamente, tiene más grados de libertad que solo los tres que nos pide la tarea, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto tiene aquí un eje que rotaría aquí y esto normalmente tiene aquí otro eje que rotaría aquí, ¿cierto? Pero nos están pidiendo es que lleguemos hasta este punto. Es decir, nosotros supondríamos para la tarea que aquí, en este eslabón de aquí, es donde está ubicado el efector. Pues para de pronto, para los que tengan esa duda, ¿no? ¿Sí? O de otra forma, también podrían suponer, digamos, si su robot fuera como este, es que de aquí para acá todo está soldado. Esto se comporta como si fuera una sola cosa, solo para efectos de la tarea, ¿no? ¿Sí? Como si todo estuviera pegado y no hubiera movimiento relativo de este elemento, por ejemplo, respecto a esto, como si esto fuera una sola cosa, un solo eslabón. De pronto eso como para complementar, ¿no? La inquietud del compañero. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, este método o este algoritmo que plantean este señor de David Hartenberg se basa en una serie de pasos. Entonces vamos a ir nosotros realizando este ejemplo gradualmente. Paso a paso, vamos a ir mirando cómo es que se define cada parámetro y cada orientación de acuerdo a este algoritmo. Entonces, miren que aquí pues tenemos una representación de este mismo robot, pero mucho más simple, ¿no? Ya una representación, digamos, plana, pero pues básicamente aquí está identificado cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la base, ¿cierto? Aquí hay una articulación, y aquí estaría la otra articulación que sería la prismática, ¿cierto? Y finalmente aquí, pues lo que nos preguntaba el compañero, aquí estaría el efector, ¿sí? Que está pegado a todo este eslabón final, ¿sí? Entonces miren que lo que dice el primer paso del algoritmo es numerar los eslabones comenzando con uno, primer eslabón móvil de la cadena, y acabando con n, ¿cierto? Ojo aquí porque
A veces suelen equivocarse, digámoslo así. Y aquí en el algoritmo dice, empezando con uno, con el primer eslabón móvil, ¿cierto? Este eslabón de aquí hace parte de la base. Y la base, pues, es un eslabón fijo, por lo cual esta base nosotros no la, digamos, no la numeramos desde uno, ¿cierto? De hecho, normalmente la base se le pone el grado, el número cero, ¿sí? Entonces, este sería el primer eslabón móvil, pues sería el uno, segundo eslabón móvil, 2 y tercer eslabón móvil, 3, ¿cierto? Entonces, de esa forma es como haríamos la primera parte del algoritmo. ¿Claro hasta ahí? Por acá Jason tiene una pregunta. Sí, Así profe, es. digamos, en el caso de que yo escogí un robot em, que esa base es giratoria, ¿se no se contaría o Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, es sí? una Porque buena pregunta. Pero voy a tratar de respondértela aquí haciendo un dibujito. Digamos que esta es la base, ¿cierto? Y aquí sí, señor, tienes, por ejemplo, un elemento que está articulado aquí, ¿cierto? Este elemento. De tal forma que esto gira aquí, ¿cierto? sí, Entonces señor, mira que esta base está fija. Entonces tú no contarías esto, sino empezarías a contar aquí, ¿no? Este sería el elemento uno. Y pues de aquí para arriba seguirías contando todos los elementos, ¿sí? Esta sería el número cero porque pertenece a la base que es fija. O sea, todos los robots o las máquinas, mecanismos normalmente tienen un eslabón fijo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, los vehículos, todos los mecanismos están referenciados respecto al chasis, que es la parte fija del sistema. Asimismo, los robots, ¿sí? Hay una base que está anclada a la mesa o a donde esté ubicado el robot y esa parte normalmente va a estar fija. No sé si te quedó claro hasta ahí. sí, señor, sí, muchas gracias. Bueno, continuemos. Vamos con el paso 2. Dice numerar cada articulación, comenzando por la uno correspondiente al primer grado de libertad y acabando con N, ¿no? Entonces, aquí está la primera articulación, pues este sería el primer grado de libertad. En este caso es un grado de libertad rotacional. Acá está la otra articulación, que también es un grado de libertad rotacional. Y finalmente acá, que es la tercera articulación, correspondiente a un grado de libertad prismático, ¿no? O de traslación. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, Parece que sí. Bueno, continuemos. Luego que nosotros identificamos esas articulaciones, pues empezamos aquí a identificar el eje de cada articulación. Entonces, si es una articulación rotacional, pues el eje de estas articulaciones es el eje de rotación, ¿sí? Y si es una articulación, si es una unión prismática, pues el eje de traslación es el eje de la articulación. Eso es lo que nos dice el tercer paso del algoritmo, ¿sí? Entonces miren que aquí en el dibujito, pues esta línea punteada está haciendo referencia al eje de rotación de esta articulación, igual acá, ¿no? También sería el eje de rotación y esta línea punteada aquí haría referencia al eje de traslación de esta articulación, ¿no? Que sería la tercera. Aquí para diferenciarlas, digamos, las de rotación con traslación, las de rotación se las está llamando con Q1, Q2, y esta como es de traslación se la está llamando con D3, ¿no? ¿Vale? Entonces si no hay inquietudes hasta ahí, vamos con el cuarto paso, ¿vale? sí, señor. Una pregunta, digamos, o Ah, sea que según ese tipo de robot se estaría
el eje fijo sería, digamos, en el plano 3D sería el eje Y, digo, el eje Z sería. A ver, espérame, entiendo tu pregunta. El eje fijo, o sea, la base. No, donde digamos, como estamos hablando de Q1, ese sería como el eje Z en el plano, en el eje mm, Y y Z, bueno, pues sería, digamos, o sea, si lo que tú quieres decir es esto, a ver, veamos. el plano cartesiano. Veamos si te entiendo lo que me estás diciendo. Creo que me estás diciendo esto, ¿no? O sea, me estás diciendo esto, a ver, si es que te entiendo. Es decir, que si yo pongo aquí un sistema de coordenadas, por ejemplo, X, Y y Z, ¿cierto? Yo lo podría hacer así, ¿no? X, Y, Z, pero no sería el único, digamos, no sería el único sistema que yo podría poner ahí. De hecho, podríamos poner aquí el eje Z, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y dónde estaría el Y? Pues ahorita vamos a definirlo, no estaría ya acá, por ejemplo. Sí, es decir, o sea, aquí en la base nosotros podríamos poner diferentes sistemas de coordenadas. No podríamos decir eh, que necesariamente tiene que ser el eje Z, ¿sí? Ok, o sea, uno lo define, ¿Sí quedó claro? o sea, uno lo Por- define sobre la articulación o sobre la base define digamos, la orientación en el plano. Yo creo que allí, profe, se puede responder como con los siguientes pasos, porque creo que los siguientes pasos indica la creación de los sistemas coordenados de cada una de las articulaciones. De pronto con eso Jason te puede dar un poquito más de claridad. sí, yo Ah, creo que Jason te estás adelantando un poco porque sí, de hecho nosotros más adelante lo que tenemos que llegar es a eso, ¿no? A poner aquí un sistema de coordenadas. Entonces, digamos, los pasos del algoritmo nos van a ir llevando a definir qué eje nosotros ubicaríamos sobre la base, por ejemplo aquí, ¿sí? Pero eso pues hace parte de los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, a ah, medida que lo vayamos desarrollando, y si tienes ahí todavía, si persiste tu pregunta, pues bueno, ahí la volvemos a retomar. listo, muchas Listo, gracias. entonces vamos con el cuarto paso. Dice que para i igual a 0 hasta n-1, situar el eje z sub i sobre el eje de la articulación i más 1. Entonces, aquí tenemos que hacerlo despacio, ¿cierto? Entonces, empecemos con i igual a 0. Entonces, z sub 0 quedaría ubicado sobre la articulación 1, ¿sí? Entonces, el z que me estabas preguntando precisamente quedaría orientado en este caso, de acuerdo a este algoritmo, sobre el eje de la articulación Q1, ¿sí? El z sub 1, si hacemos aquí i igual a 1, el z sub 1 estaría alineado con el eje de la articulación 2, de acuerdo al algoritmo, y si hacemos i igual a 2, el z sub 2 estaría alineado con el eje de la articulación 3, ¿sí? Que es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Perdón. Aquí se alineó Sí, señor. Z sub 0 con el eje de la articulación 1, Z sub 1 con el eje de la articulación 2 y Z sub 2 con el eje de la articulación 3. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ese sería el cuarto paso. Luego nos iríamos con el quinto, que dice situar el origen del sistema de la base en cualquier punto del eje Z sub 0. Los ejes X sub 0 y Y sub 0 se situarán de modo que forman un sistema de estrogiro en Z sub 0. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Damos aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Entonces, miren que nosotros aquí, pues por conveniencia, ubicamos el Z sub 0 aquí en este origen, ¿cierto? Pero nos queda pendientes definir estos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a analizarlos con más detalle. Ah, bueno, mejor voy a tomarlo de acá, ¿no? Miren. Entonces, miren que, bueno, otra cosa que me olvidé decirles es que normalmente siempre es bueno utilizar colorcitos, ¿sí?
para los ejes, para hacer digamos, una diferenciación. Entonces, típicamente el eje Z se lo representa con un color azul, ¿sí? Yo lo voy a pintar aquí. Este sería mi eje Z, ¿cierto? Z sub 0. Como les decía, por conveniencia lo pusimos aquí en el origen, ¿no? Pero nos faltaría ubicar el X y el Y. El eje X normalmente se lo pinta con color rojo y el eje Y con color verde, ¿no? Entonces aquí tendríamos varias opciones. Por ejemplo, yo podría poner el eje X, lo podría poner aquí, X sub 0, ¿cierto? Lo podría poner aquí o lo podría poner acá, ¿sí? ¿Cuál sería en este caso, pues, como la opción más razonable? Pues siendo consistente, nosotros normalmente el eje X lo representamos hacia la derecha, ¿no? Entonces, pues esa sería la opción más, digamos, razonable, ¿cierto? Pero nos faltaría el eje Y, ¿sí? Nos faltaría el eje Y. Ahora, ¿dónde lo representamos el eje Y? Para representar el eje Y, nosotros necesitamos recordar el concepto de lo que es un sistema de estrógiro, ¿no? De ejes. Por ejemplo, si nosotros tenemos eje X, eje y eje Z, ¿cierto? Como normalmente se los aborda en todos los cursos, ¿cierto? Entonces nosotros recordamos el concepto de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que dice que si por ejemplo nosotros abrimos la palma y esta representa la dirección del eje X y las giramos, ¿cierto? Este pulgar nos daría la dirección del eje faltante, que en este caso sería el Z, por ejemplo. XY, esta posición nos daría la dirección del eje Z, ¿cierto? Si hacemos lo mismo, pero con Y y Z, pues estaríamos, si tenemos aquí y esta es Z, este, esta dirección nos daría la dirección del eje X. Y si hacemos Z, X, pues esta sería la dirección del eje Y, ¿cierto? De hecho, nosotros en los cursos que hemos visto, eh, ahí les acuerdo un poquito de los conceptos. Por ejemplo, aquí teníamos asociado un eje Y, ¿cierto? A X. A Y teníamos asociado un eje J, ¿cierto? Y a Z teníamos asociado un eje K, ¿cierto? Y nosotros recordamos la álgebra lineal básica, ¿cierto? ¿Cuánto era I cruz J? I cruz J, K, ¿no? ¿Cierto? K. J cruz K era igual a I, ¿cierto? Y K cruz I, J, ¿no? Y para hacer, digamos, esto de una forma más fácil de recordar, nosotros representábamos aquí I, J, y K, y aquí hacíamos unas flechitas. Entonces, I cruz J, K, J cruz K, y K cruz I, J, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando nos íbamos al contrario? I cruz K menos J, K cruz J menos I, J cruz I menos K, ¿no? Entonces, bueno, ese era como un paréntesis ahí, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos falta para completar este sistema? ¿Sí? Este sistema. Entonces, recordemos, si nosotros queremos obtener Y, que en este caso sería J, pues tenemos que hacer esta rotación, ¿no? O sea, K cruz I. K cruz I nos daría J o el eje Y que nos hace falta. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando hacemos esta rotación de Z a X, ¿dónde nos queda acá?
pues nos queda en esta dirección, nos quedaría Y en esta dirección, que sería un vector que entra sobre el papel. Eso quiere decir, pues si me entendieron, que nuestro eje Y, ¿dónde estaría? Acá. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? ¿O hay preguntas? Parece que quedó claro. ¿No hay preguntas, muchachos? ¿Está claro? Parece que quedó claro para todos, profe. Bueno, listo. Entonces, si eso quedó claro, listo. Entonces ya saben por qué el Y sub 0 quedó para allá, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces con eso completaríamos el paso 5, ¿sí? De nuestro algoritmo. Vamos con el 6. Dice, para i igual a 1 hasta n-1, situar el sistema S sub i solidario al eslabón i en la intersección del z sub i con la línea normal común de z sub i menos 1 y z sub i. Si ambos ejes se cortan, se situará en el punto de corte y si, perdón, aquí hay un error, y si fuesen paralelos, se situará en la articulación I más 1. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos por pasos aquí. Vamos por partes. ¿Qué es lo que dice ahí el algoritmo? Vamos a copiar acá y lo vamos a hacer más despacio, ¿no? Bueno, entonces, dice, bueno, en primer lugar, dice que para i igual a 1 hasta n-1, ¿cierto? Entonces, empecemos con i igual a 1. I igual a 1, ¿cierto? I igual a 1 dice situar el sistema, en ese caso, pues sería S1, ¿cierto? En la intersección de Z sub I, que en este caso sería ¿qué? Z sub 1, en la intersección con la línea normal común entre Z sub I menos 1, o sea, con la normal común entre Z sub 0 y Z sub 1. Ahora, les pregunto, ¿qué significa eso de línea normal común? Pues una normal es una línea perpendicular, ¿cierto? Es decir, que si aquí sobre este eje, si este es el eje Z sub 0 y este es el eje Z sub 1, ¿cuál es la línea normal común? Pues sería esta línea, muchachos. O sea, una línea que es perpendicular tanto a este eje como a este eje, ¿cierto? Eso nos dice el algoritmo, ¿cierto? Pero además nos dice que si ambos ejes se cortan, perdón, me perdí. Bueno, entonces, estábamos ah, en que si ambos ejes se cortan, se sitúa en la intersección, ¿cierto? Se sitúa en la intersección. Pero si no se cortan, pues lo situaríamos en la intersección de Z sub 1 con la normal común. Entonces miren que pues este eje no se corta con este eje, o sea, ahí no estamos aplicando ese caso. Pero en cambio, este Z sub 1 sí se intersecta con esta normal. Entonces, ¿dónde pondríamos Z sub 1? Pues aquí estaría el origen, ¿no? ¿Sí? Ahí estaría el origen. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Bueno, hagámoslo para i igual a 2. Entonces, S2, ¿dónde se ubicaría? Pues estaría, entonces, Z sub 2 se ubicaría en la normal común entre Z sub 1 y Z sub 2, ¿cierto?
¿Cuál es la normal común entre este Z y este Z? Pues ahí la tenemos, mírenla, que sería esta lineecita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y dónde se intersecta esta normal común con Z sub 2? Pues se intersecta ¿en dónde? Aquí en este puntico, ¿no? ¿Sí? Eso nos da los orígenes de los sistemas coordenados. S1 y S2. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? ¿O hay alguna pregunta, profe? No, no hay preguntas. Listo, entonces ya tenemos el origen del sistema S1 y el origen del sistema S2. Básicamente ahí está, pues los dos punticos amarillos, ahí están resaltados, ¿cierto? Y aquí viene el otro paso del algoritmo, dice, desde i igual a 1 hasta n-1, situar x sub i en la línea normal común. Entonces, aquí, pues como ya habíamos hallado la normal común, miren que x sub 1 estaría situado aquí y x sub 2 estaría situado aquí. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Parece que Y Carolina tiene una inquietud. No sé si quieres abrir ya, el micrófono, Carolina, o vas a ver, a escribir. sí. Carolina, sí tienes la palabra. Sí, Pero buenas noches. Yo tengo una dale. Buenas pregunta. noches. Si yo tengo que Ujú. mi eje Z sub 0 es perpendicular a mi Z sub 1, ¿mi eje X sub Y sería perpendicular al plano que forman ellos dos? ¿O ahí A ver, cómo espérame, ubicaría mi X sub Y? espérame, a ver, lo que me estás diciendo es lo siguiente, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea, no es en este ejemplo, no aplica para este ejemplo, pero lo que tú me estás diciendo es que, por ejemplo, digamos, si en otro caso de otro robot, tú tuvieras, por ejemplo, un Z1 aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, mira que en este Señor. caso, este eje se corta con este eje. O sea que en este caso, el S1, ¿dónde lo pondríamos? El origen, aquí, ¿no? Sería, sí. ¿Cierto? O sea, en la intersección, ¿sí? Ujú. En la intersección, como dice el algoritmo, ¿cierto? Ahora, en ese caso, tú me estás preguntando es por el eje X, ¿no? Sí, ¿Sí? señor. ¿Cuál sería la normal común ahí? ¿Sería entrando o Mm, saliendo del plano de la hoja? en ese caso, pues tendríamos que mirar es cómo viene el... Realmente en ese caso, pues la normal sería una línea así, ¿cierto? Una línea perpendicular, ¿cierto? Entonces, ahí sí tienes dos opciones, o hacer el X hacia acá o hacia acá, ¿cierto? Realmente, pues digamos, uno tendría esa cierta libertad ahí para definir el X, ¿no? ¿Sí? Pues yo te sugeriría que lo trates de definir de la forma más, digamos, natural posible, en ese caso, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Aunque también podrías orientarlo hacia acá, ¿no? Ujú. Una pregunta. Si Ujú. tengo esos perpendiculares, pero entonces, bueno, es que acabo de analizar que también podría ser todo el plano rotacional. Bueno, a ver, la pregunta es si podrías ir el eje X en dirección del eslabón, ¿eso sería natural En o dirección hay del alguna eslabón. condición? Sí, de hecho Sí, aquí, mira que nosotros en este ejemplo lo pusimos el X aquí, ¿no? Que va en dirección del eslabón. listo. Sí, Y antes de seguir una preguntita, al principio cuando definía la matriz de transformación, su merced decía que transformación en X, transformación en Z, rotación en Z, traslación en Z, traslación en X y rotación en X. Sí, para mi espérate, no, no. sistema,
A ver, paremos ahí. Es una rotación en Z, una traslación en Z, una traslación en X y finalmente una rotación en X, ¿no? Sí, señor. Sí, Ujú. para mi sistema, yo lo que me facilitaría o sea, si la rotación que necesito es en Y, podría yo utilizar una transformación, una matriz de transformación homogénea compuesta por dos rotaciones en X y Z para no utilizar la rotación en Y. No, no, no. O sea, cuando aplicamos este algoritmo y estos pasos que estamos siguiendo, o sea, siempre tenemos que hacer las mismas transformaciones. Rotación en Z, traslación en Z, traslación en X y rotación en X. Si no lo hacemos de esa forma, no va a funcionar esto. ¿Sí? Por eso Correcto. digamos que hay digamos, que estos pasos sí son muy, muy específicos, ¿no? ¿Sí? Listo. Sino que, bueno, no he encontrado la manera que solo con una rotación en X al final me dé mi sistema de ejes como lo necesito, entonces voy a seguir buscándolo y pongo atención. Bueno, terminemos de hacer el ejemplo y ahí si tienes alguna duda, me preguntas, nos preguntas y aquí pues con la profe Cindy te podemos Muchas responder, ¿vale? gracias. Sí, Bueno, señor. entonces estábamos analizando era cómo ubicar el X, ¿no? ¿Cómo ubicar el X? Pues aquí eh, no tenemos que ubicar el X en en la línea normal, ¿no? De los ejes, ¿cierto? Por esa razón, pues lo ubicamos aquí el X y por esa misma razón, pues también lo ubicamos acá, ¿cierto? Eh, y finalmente, pues entonces en el otro paso tenemos que ubicar Y para que esto sea un sistema de estrógiro, ¿no? Entonces díganme aquí, por ejemplo, Y, bueno, ya digamos, se me pasó a la siguiente diapositiva. Y en qué dirección estaría, ¿no? Para que esto para que esto funcione como un sistema de estrógiro, ¿no? Entrando hacia el plano, hacia la hoja. A ver, entonces, saquémoslo aquí, saquémoslo acá, saquémoslo acá y lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, miren que para obtener Y, ¿qué teníamos que hacer nosotros para obtener Y? Si teníamos X y Z, pues teníamos que hacer esta operación, ¿no? Para obtener J, teníamos que hacer K cruz I, ¿no? K cruz I, K cruz I nos da, este dedito nos da la dirección de el eje, ¿no? Que en este caso, pues sería lo mismo que pasa acá. Entonces, estaría entrando, ¿cierto? Estaría entrando. Y es 1, estaría entrando. Y acá, por este lado, ¿cómo sería? También K cruz I, ¿entra o sale? Para este caso. K cruz I, Sería saliendo. saliendo, sí, señora. Yo creo, Saliendo. profe, que hay también como una recomendación para los estudiantes. Voy a aprender acá a cámara un momentico, creo que se puede lograr ver. Y es que yo, por ejemplo, si de pronto no, pues no entiendes muy bien el tema del sistema estrógeno y todo eso les enreda un poquito, es bueno mantener como esos ejes coordenados. Yo ese particularmente los imprimí en 3D, pero ustedes lo pueden hacer con lápiz o cualquier cosa, pero ustedes identificando claramente cada uno de los ejes, ¿cierto? Entonces miren que este que es el azulito es el Z, el rojo que es el X y el verde que es el Y, de pronto les facilita un poco más el tema de las rotaciones y de pronto las explicaciones que ha hecho el profe, de acuerdo a cómo sería esa rotación en el plano, de acuerdo a los dos ejes que tenemos allí, pues de pronto lo pueden visualizar un poco más fácil haciendo un sistema coordenado de ese estilo. Sí, sí, profe. Infortunadamente, pues estuve en estos días un poco ocupado, no hice ese ejercicio, pero sí, la profe Cindy tiene un sistema de esto, lo tiene impreso físicamente, ¿no?
Sí, no, yo creo Entonces, que eso es como más como para facilitarle cuando uno no está muy acostumbrado al tema de los ejes. Yo creo que acá en la explicación es súper válido que se haga acá en la pizarra. Yo creo que es conveniente, pero de pronto ustedes en la casa, si aún les queda de pronto dudas, lo pueden hacer con los lapiceros, con unos palitos, con lo que quieran y también se les facilita un poco entender un poco más lo que nos está explicando el ujú, profe acá en la pizarra. sí. Bueno, entonces creo que sí queda un poco más claro cómo determinamos este y1 y este y2. Bueno, parece que Por no acá hay. no hay... Ah, Daniel, ¿tiene alguna pregunta? No, parece que no. No hay como preguntas por acá, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces faltaba pues aquí agregar el y. Miren que ahí está, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí está el y. Ya miramos de dónde, digamos, sale ese y, ¿no? Y sale esa orientación, pues sí. Y entonces, pues eso lo completamos para, en este caso, para el grado de libertad eh, 1 y para el grado de libertad, perdón, para la articulación 2 y para la articulación 3, ¿no? Básicamente, ¿cierto? Bueno, entonces, continuamos. Vamos con el paso 9. Dice, situar el sistema SN. SN, pues es el sistema que se ubica en el extremo del robot, ¿cierto? O en la pinza, como quieran. De modo que Zn coincida con Z su n menos 1 y X su n sea normal a estos dos, ¿no? Bueno, entonces en este caso, pues es el Z su n sería el Z3, ¿cierto? Y de acuerdo a este paso, el Z3 debe estar alineado con Z2, ¿sí? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Y este X tiene que ser perpendicular tanto a este eje como a este eje. Pues entonces aquí pues ya digamos que por lógica, un- una dirección que sea perpendicular a los dos, pues tendría que ser, por ejemplo, en este caso esta, ¿no? Ahora, alguien podría decir, profe, pero pues esta de aquí también es perpendicular, ¿no? Pero haciéndolo de la forma más natural y tengan en cuenta que esto les va a facilitar luego los cálculos, pues lo más fácil es trasladar este sistema de acá a acá prácticamente y dejar el mismo X, ¿no? Igualmente orientado. Digamos que eso sería lo más fácil si no me quiero complicar la vida, ¿no? ¿Sí? Y una vez que se obtenga pues la orientación de este, pues la orientación de este pues sale ya por la regla de la mano derecha. ¿Sí? La orientación de Y saldría por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Cuando nosotros terminamos de ubicar estos sistemas, entonces ya viene aquí, vamos a llenar nosotros esta tablita, que esta tablita es la que, digamos, resume los parámetros de Navier-Hartenberg, ¿sí? Como les decía, recordemos, lo hemos dicho varias veces, rotación sobre teta sub i en z, una rotación en z, una traslación en z, una traslación en x y una rotación en x, ¿no? ¿Listo? Vamos entonces. Dice, obtener teta como el ángulo que hay que girar en torno a z sub i menos 1 para que x sub i menos 1 y x sub i queden paralelos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí empezamos con i igual a 1. Entonces, ¿cuánto hay que rotar en z este sistema para que este eje quede alineado con este eje? ¿Cierto? Entonces ustedes dirán, profe, pero pues esto está paralelo con esto, o sea, no tengo que rotar nada, ¿cierto? Pero porque en este caso el robot está ubicado aquí con este Q sub 1 igual a 0. Pero en el caso más general, cuando este robot haya rotado aquí un ángulo teta 1, ¿sí? Pues este eje ya no va a estar alineado con este, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ángulo que debo rotar
sobre este eje, en el caso más general, para que este X coincida con este. ¿Qué opinan? Bueno, aquí la tablita ya nos está soplando el valor, ¿no? Q sub 1, ¿no? ¿Qué correspondería a este ángulo θ1? ¿Sí está claro por qué? ¿O hacemos un esquema? Profe, no hay ni preguntas ni nada en el chat. Bueno, Parece que entonces está claro. está claro, ¿cierto? Bueno, tenemos que hacerlo igualmente para i igual a 2 y igual a 3, ¿no? Entonces, vamos con i igual a 2. ¿Cuál es el ángulo que tenemos que rotar sobre este eje Z, este sistema, para que este X coincida con este? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos también la misma historia, ¿no? O sea, aparentemente estos dos ejes están alineados, pero ¿qué pasa cuando esta articulación haya girado θ2? Pues ahí ya no van a estar alineados. Entonces, ¿cuánto tengo que rotar este sobre Z para que se alinee con este? Pues Q2, ¿no? ¿Sí? Eso sería para i igual a 2 y para i igual a 3, la misma historia. ¿Cuánto debemos rotar sobre este eje para que este X quede alineado con este? Bueno, en este caso, el eslabón es rígido, ¿cierto? Y solo se puede desplazar, aquí no está permitida una rotación. Entonces, pues, como esto está alineado con esto y aquí no hay posibilidades de rotación, pues ese ángulo es 0. ¿Sí quedó claro? Sí, Me profe. parece que sí. Listo. Bueno, entonces completamos con el paso 10 la rotación sobre Z, que es la primera transformación del algoritmo, ¿no? Vamos con el paso 11, que es completar esta columna, que es una traslación sobre el eje Z, ¿no? ¿Listo? Obtener de su i como la distancia medida a lo largo de z sub i menos 1, que habría que desplazar el sistema S sub i menos 1 para que x sub i y x sub i menos 1 queden alineados. ¿Sí? Entonces, ¿qué distancia tenemos que desplazar este sistema para que x sub 0 quede alineado con x sub 1? ¿Qué distancia sobre z tenemos que desplazar este sistema para que este eje quede alineado con este eje? Pues aquí está la distancia, ¿no? Miren, L1, ¿sí? Si lo hacemos con i igual a 2, pues pasaría algo parecido. Entonces, ¿qué distancia sobre el eje Z hay que desplazar este sistema para que este eje coincida con este? Pues como están alineados, ahí no tengo que desplazarme nada sobre Z. Aquí tendríamos 0, ¿cierto? Seguimos con el 3, i igual a 3. ¿Qué distancia sobre el eje Z debo desplazarme para que este eje coincida con este eje? ¿Cuánto es? De menos 3, de 3, ¿cierto? ¿Sí? De 3, miren. Aquí. ¿Por qué no sería menos de 3 de pronto? El eje Z está mirando hacia abajo. Porque el Z está mirando hacia abajo. Entonces, como el Z está mirando hacia abajo, esta dirección es positiva, ¿no? Por eso aquí aparece de 3, ¿no? Si el Z estuviera hacia arriba, bueno, y ya sería otro cuento, ¿no? Que por cierto, eso nadie me lo preguntó, ¿no? Pero cuando definimos el Z, nosotros por conveniencia lo pusimos así, ¿no? ¿Sí? Nadie me preguntó, profe, ¿y por qué no pone el Z hacia arriba?
que hubiera sido válido, ¿no? Pero pues aquí ustedes encuentran ya la explicación para que se defina esto como positivo, ¿no? ¿Vale? Profe, igual en los ángulos, si digamos la rotación es contraria, sería el ángulo negativo. El ángulo. Ah, esa sí es una O sea, buena porque, pregunta, ¿no? porque, Esa por sí es un... ejemplo, en el robot que yo estoy haciendo dice, digamos, articulación 1 de menos 180 a 180 grados. O sea, tiene un giro de 360 grados, pero digamos al lado del lado. Sí, Entonces, claro, lógico. Pero, o sea, la articulación tiene la capacidad de, digamos, de rotar en una dirección y también en la otra dirección, ¿cierto? Pero aquí, pues para que lo tengan en cuenta, que sí es importante, creo que la observación que hace el compañero es la siguiente. Es cómo se considera este ángulo positivo o negativo dependiendo de la dirección, ¿cierto? Entonces, hagamos aquí, vamos a la pizarra. Pues si esto gira en este sentido, es decir, si este brazo, por ejemplo, gira hacia acá, Q1, eso sería un ángulo positivo, ¿no? Si este brazo, ¿sí? Y si por el contrario, pues viene para acá, esto sería un menos Q1, ¿no? Bueno, suponiendo que fueran iguales, ¿no? ¿Sí? No sé si quedó claro. O, pues si quieren verlo de otra forma, si ustedes se paran acá y miran esto desde acá arriba, ¿cierto? Y miran desde acá arriba, mirarían si esta línea gira así, esto es un ángulo positivo, ¿cierto? Porque es un ángulo antihorario, un giro antihorario, pero este giro hacia acá sería negativo, ¿no? Porque es un giro horario, ¿no? ¿Sí? Si lo miramos desde arriba, ¿vale? De pronto, como para... Bueno, continuemos acá. Entonces, acabamos de hacer el paso 11, donde completamos la columna 2 de la matriz, ¿cierto? Esta tercera columna, ¿qué operación es? Una traslación en X. Es una traslación en X, sí, señora. Vamos con paso 12, ¿no? Entonces, el paso 12 dice obtener a su y como la distancia medida a lo largo del eje X que habría que desplazar el sistema S sub i menos 1 para que su punto de origen coincida con S sub i, ¿cierto? Es decir, esto ya lo rotamos y ya lo trasladamos en Z. Está parado aquí en este momento. O sea, visualicen como si estuviera parado aquí. ¿Qué distancia tenemos que movernos sobre el eje X para que este sistema llegue acá? Pues L2, ¿no? Mírenlo aquí. L2, ¿no? ¿Sí? Hagamos este. Esto ya está rotado, ¿sí? Ya se supone que ya se ha hecho la traslación en Z, ¿cierto? ¿Qué distancia tendríamos que movernos sobre este eje para que este sistema llegue aquí? Para que, para que este sistema coincida con este punto. ¿Cuánto tendríamos que movernos sobre el eje X? sería Pues el esta L3. distancia, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Esta distancia, ¿no? ¿Qué valdría? ¿Cuánto? La L, L3. L3, ¿no? L3, mírenlo, aquí aparece L3, ¿sí? Y finalmente, nos falta el de acá. ¿Qué distancia tenemos que movernos sobre este eje? Esto se supone que ya hicimos la traslación en Z, es decir, que está acá, para que este origen coincida con este. Ya está la traslación en Z, ya está puesto aquí. ¿Cuánto nos falta en X para que Cero. coincidan? Cero. Listo, y está cero. Listo.
Completamos ya el paso 12, ¿sí? ¿Qué nos falta? Una rotación, ¿cierto? ¿Sobre qué eje? X. Sobre el eje X. Ujú, sí, señora. Listo, entonces aquí dice, obtener alfa sub i como el ángulo que habría que girar en torno a X sub i para que el nuevo sistema S sub i menos 1 coincida totalmente con S sub i. O sea que este sistema nosotros ya lo rotamos en Z, lo trasladamos en Z y lo trasladamos en X. ¿Cuánto tenemos que rotar en X para que este sistema coincida plenamente con este? No lo tendríamos que rotar nada, ¿no? Porque ya coincidiría, ¿sí o no? Por lo tanto, la rotación en X sería 0. Bueno, pero pues aquí ya nos estaban soplando, digamos, nos estaban, ya la tabla nos estaba, con ese 0 nos estaba advirtiendo, pero hagamos este, a ver, entonces. ¿Quién me dice cuánto valdría este de aquí? A ver. Esto ya se rotó sobre Z, se trasladó en Z y se rotó en X. Ah, perdón, y se trasladó en X. ¿Cuánto habría que rotar este sistema que ya está puesto aquí? Visualícenlo como si ya está puesto aquí, para que este eje coincida con este 180. 180, sí, Menos, señor. ah, ¿Sí lo pueden visualizar? Hagámoslo aquí, hagámoslo despacio. Lo voy a hacer creo que esta pizarra no me permite hacer eso que quiero hacer ahorita. Voy a hacerlo aquí. Lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Ya hicimos las traslaciones, ya hicimos la rotación en Z. Entonces, tenemos este sistema puesto aquí, ¿cierto? ¿Cuánto hay que rotar en este eje para que este eje venga a dar a dónde? Perdón, acá. Para que este eje venga a dar acá. Y es ahí lo que dijo el compañero, ¿no? 180, ¿no? Miren. Para que este eje venga a parar acá. ¿Sí? Entonces, estábamos por aquí, creo. Me perdí. ¿Aquí dónde estábamos? Aquí, ¿no? Aquí estábamos, ¿no? Entonces, si ya quedó claro, pues es 180, ¿no? ¿Listo? Y finalmente, ¿cuánto tenemos que rotar este sistema que ya está desplazado en Z, rotado en Z y desplazado en X para que este sistema que ya está aquí coincida plenamente con este? ¿Cuánto? 0. 0, porque ya coinciden, ¿no? Listo, 0. Ya coinciden. Listo. Entonces, miren que ya completamos esta tablita y si ustedes tienen esta tablita completada, pues ya tienen que prácticamente como el 90% del modelo resuelto, ¿no? Porque simplemente luego estos parámetros que están dados aquí, nosotros los reemplazaríamos en esa matriz de transformación que teníamos acá. Perdón, me voy a regresar. Sería simplemente, nosotros esos parámetros que encontramos aquí, los reemplazaríamos aquí en esta matriz y ya tendríamos la transformación A sub 0,1, A sub 1,2 y A sub 2,3, ¿no?
De tal forma que pues ya podríamos hacer por cada fila, por cada fila de esta matriz, podríamos hacer una transformación, ¿no? La A sub 0,1, la A sub 1,2 y la A sub 2,3. ¿Sí? Que sería simplemente reemplazar estos parámetros en esa matriz. Entonces miren que aquí pues estaba la matriz. Si aquí reemplazamos A sub 0,1, pues ya aquí obviamente aparecen unos cosenos, unos senos, ¿cierto? Por ejemplo, si aparece por aquí el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? O el seno de 0, 0, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros reemplazamos aquí estos valores que están aquí en la tablita, pues estas matrices se nos simplifican y nos quedan así, ¿no? Y la transformación total, ¿cuál sería? Pues el producto de esta matriz por esta matriz y por esta matriz. Y en este caso, pues sería esta, ¿no? ¿Sí? Esa sería la matriz de transformación que estábamos buscando. Y para eso hicimos pues toda esta operación de encontrar los sistemas de referencia, calcular los parámetros de Navier-Hartenberg y pues finalmente encontramos esta matriz de transformación. Que eso sería básicamente, si ustedes utilizan este método, lo que tendrían que incluir en su tarea, la tabla con los parámetros de Navier-Hartenberg y esta matriz de transformación, ¿sí? Que es finalmente pues el resultado de esas operaciones. Preguntas, comentarios. Bueno, por acá está Albert, dice que tiene una pregunta. Sí, profe, una pregunta. Digamos, para el ejercicio, yo puedo darle un ángulo a Q1 y a Q2 y a Q3. Vamos, Por el, 45 grados, 20 grados, o solo con mencionarlos como podemos ya con no, por eso el del ejercicio. momento no. Por el momento no. Tienen que dejarlo como Q1 y Q2. ¿Por qué? Porque hay una cuarta fase, que es la fase donde ustedes van a hacer la simulación del robot, que es donde van a utilizar el software, ¿no? Por ejemplo, MATLAB o van a utilizar otro software, ¿cierto? Y en esa fase es donde nosotros ya le empezamos a dar valores a los ángulos y entonces empezamos a mirar cómo va cambiando la posición del efector, por ejemplo. ¿Sí? Pero pues eso lo haríamos en esa fase. Por el momento tendrían que ustedes dejarlo de una forma general, ¿no? Así como está aquí. Sí, Juan, el CIPAS queda grabado y una vez ya se descargue y se suba a la plataforma, pues se los estaré compartiendo tanto al Teams y al Teams, al foro de noticias y al correo interno del curso. Le estará llegando la grabación. Yo creo que ahí también, profe, es importante que así como decía Albert, la importancia de que ustedes empiecen a identificar esos parámetros de los robots que ustedes seleccionaron en la fase 2, ¿cierto? Miren que toda esa información está en la ficha técnica de ese robot que ustedes seleccionaron. Entonces, que desde ahora también la invitación es a que empiecen como a mirar si toda esa información la tienen en la ficha técnica actual o si de lo contrario tienen que buscar una ficha técnica un poco más detallada porque esa información va a ser usada en la siguiente fase, como dice el profe. Ujú. Y claro que si no recuerdo en ese momento quién preguntó, les vamos a compartir la presentación que acá realizamos. Sí, eso sería, muchachos, pues no sé si haya más preguntas, ¿no? Con eso ya terminamos. Aquí estaría la bibliografía. No se olviden, es importante que ustedes en el curso entren a las referencias que están ahí, a los libros y los enlaces que están ahí referenciados para que pues aborden esta temática de una forma más profunda. Sobre todo si tienen alguna duda, igual nosotros estamos ahí dispuestos para responder sus inquietudes a través del foro, ¿no? Así es. No sé, Carolina, que tenías inquietud al principio, si ya quedó clara tu inquietud o si aún persiste la duda. Sí, ya quedó claro. Solo tenía una pregunta, es, al final en la rotación en X tomamos 180 positivo, pero sería equivalente a tomar menos 180 positivo. ¿Habría alguna restricción con el signo? O... Esa sí es una buena pregunta. O sea, tú dices es aquí, ¿no? A ver, espérame. Esta creo que le hice aquí. Esta, ¿no?
Sí, señor. 180, ¿cierto? Pues mira que el algoritmo dice cuál es la rotación sobre X, en este caso era X1, perdón, X2, para que este eje coincida con este, ¿no? Entonces, mira, si la hacemos aquí, pues siguiendo la regla de la mano derecha, esa rotación nos apunta, este dedito nos da la dirección del eje X, ¿cierto? Mira que en este caso coincide, o sea que es positiva. Si fuera así, por ejemplo, en este caso, este, esta dirección sería contraria a la que está dando aquí la imagen. Quiere decir que sería una rotación negativa, ¿no? Pero como aquí coinciden, Ah, es positivo. o sea, tengo que mantener la dirección del eje. Sí, ujú, Ah, listo. sí, señora. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, pues yo creo que no hay como más preguntas ni manos alzaditas. Yo creo que para recordarles a los que se pudieron inscribir al CIPAS en la plataforma, pues recuerden hacer la confirmación, por favor, para que quede allí el registro. A los que no se pudieron inscribir no hay ningún problema, pero para aquellos que se inscribieron, por favor, confirmen la asistencia por ese medio. Em, Profe, pues yo creo que no hay como preguntas adicionales. Yo creo que ya con esto se daría como cerrada la sesión. De igual forma, esperemos que Santiago Galán está escribiendo algo, a ver si ahí tiene alguna inquietud. De lo contrario, ya con eso terminaríamos. ¿Listo? Esperemos entonces. Sí. Igual recuerden que pueden abrir el micrófono si lo desean. Igual vamos a estar pendientes al chat, que al parecer están escribiendo. No solamente es como agradecimientos, no hay como inquietudes. A ustedes muchas gracias por estar por acá conectados. Bueno, entonces, pues profe, muchachos, si no hay, digamos, más inquietudes, pues voy a detener la grabación aquí. Listo. Detengo la grabación y pues me despido, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ah, bueno, Carolina tiene una pregunta. No, perdón, fue un error. Perdón. Ah, ok, tranquila. Listo. Entonces parece que no hay más. Voy a detener la grabación y pues me despido, ¿no? Muchas gracias por su